será acabar con el tema 4 y empezaremos con el tema 5 de rentas, que bueno, es lo que nos llevará todo lo que nos queda de mes. Yo tengo, bueno, ya tenéis la planificación incluso en los vídeos, ¿no? Si alguien quisiera este fin de semana ponerse con los vídeos, acabar la asignatura y ya está, ¿eh? No de esto, ¿de acuerdo? Es decir, acabaríamos este mes, ¿de acuerdo? Y yo entiendo que lo que es el segundo parcial lo acabaríamos la semana que viene. Lo que entra el segundo, no que el segundo parcial la semana que viene, lo que entra para el segundo parcial. De hecho, en principio lo he pensado, el segundo parcial, hacerlo cuando acabemos la asignatura. Lo tenéis colgado para el 13 de diciembre. El primer día después de que hemos acabado la asignatura, la materia, solamente el segundo parcial, pues lo que entre para el segundo parcial, que no sería todo el tema 5, ¿de acuerdo? Ya os diría dónde acaba el segundo parcial. Ya veis que, en principio, que se ha asustado alguien, voy avisando que entra y se sabe que entra, no aparezco un día y digo hago el segundo parcial. ¿De acuerdo? Bien. Vamos allá, que todo esté más o menos en orden. Bien. Vamos allá. Bien. Pues os había dicho, lo que pasa es que como tenemos tiempo, lo voy a comentar cómo se hace. Quisierais vosotros por vuestra cuenta, si queríais, yo mira, pues lo tenemos aquí ya también. El 105 y el 106, ¿de acuerdo? Que lo hicierais vosotros, tenéis las soluciones en el blog, si no, pues yo iba a comentar un poquito dos cosas de estos ejercicios, ¿de acuerdo? Pues bien, comento algo del 105. Me dan la información de una cuenta que fijaros que me dan el interés nominal de la cuenta es el 2,23% y la TAE de la cuenta es el 2,25%. Y la TAE de la cuenta es el 2,25%. ¿De acuerdo? Me dicen que el interés nominal de la cuenta es el 2,23% y no me tienen que decir, ya sabemos, las cuentas tienen una periodicidad de acumulación de intereses, de liquidación de intereses. ¿Cuál es la liquidación de intereses de esta cuenta? Pues me dicen que es con liquidación mensual de intereses. ¿De acuerdo? Me piden en el apartado A, una persona abre la cuenta con una cuenta inicial de 1.000 euros, cuánto ha acumulado un mes después de la apertura y un año después de la apertura. ¿Sí? Bien. En el apartado A1, me piden esta persona cuánto ha acumulado un mes después de la apertura, ¿verdad? ¿Cómo podemos enfocar el apartado A1? Bien, lo podemos enfocar o como el caso más sencillo, interés simple vencido, lo más básico que vimos de interés simple vencido, una cuenta, un depósito a plazo que paga un interés simple vencido porque es interés simple vencido del 2,23%. La liquidación del interés es al mes, cuánto hemos acumulado al cabo del mes, es solamente una liquidación, ¿de acuerdo? O, ya lo voy a hacer directamente, ya sabemos que el interés simple vencido es un caso particular de interés compuesto donde solamente hay una liquidación. ¿De acuerdo? Bien, nosotros lo vamos a enfocar como interés compuesto. Nos va a dar lo mismo.
Esto es un 2,23% de interés simple vencido, muy bien. Pero este interés simple vencido lo que hace es aplicarse por meses. Lo que tengo es interés compuesto, lo que tengo es un tanto nominal de interés compuesto del 2,23 y que lo que hace es liquidar mensualmente los intereses. ¿De acuerdo? Es decir, la periodicidad de liquidación de intereses es cada cuántos años, mensual. La frecuencia de liquidación de intereses es 12. ¿Sí? Lo que tenemos es un tanto nominal que paga intereses mensualmente del 2,3. No trabajamos con el tanto nominal, sino con el tanto efectivo asociado al interés referido al mes. Que sería el nominal, 0,023 por un doceavo, ¿verdad? Al año me pagan 2,3, no, 2,23, perdonad, ¿eh? Por un doceavo, esto es 0,0018. Bien. La pregunta es, ¿qué hemos acumulado a final de mes? Por favor, hasta hay 10 y 12, pero ya no cuesta nada ver la clase en vídeo porque es lo mismo. Bien. ¿Cuánto hemos acumulado a final de mes? Se trata de capitalizar 1.000 euros un mes, ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos esto? ¿Cómo capitalizamos con interés compuesto? Multiplicamos por 1 más el tanto efectivo y elevamos a más periodos. En este caso, cogeríamos 1.000, lo multiplicaríamos por 1 más el tanto efectivo mensual. Y elevamos a más. Y ponemos el tiempo en periodos, en mi caso son meses. ¿Por qué? Porque este interés es con liquidación mensual. Perdone. Bien. Lo que hemos acumulado sería 1.001,87. ¿De acuerdo? Me piden en el apartado A2 con cuánto hemos acumulado un año después de la apertura. ¿Cuánto hemos acumulado un año después de la apertura? ¿De acuerdo? En este caso invertimos 1.000 euros durante un año a este interés que es un nominal del 2,23, pero lo que hace es realmente no paga un interés al final de año del 2,23 del capital. Lo que hace es pagar mensualmente el 0,00185 y este interés se acumula los intereses cada mes. Es decir, en total en un año, si la liquidación de intereses es mensual, hay 12 liquidaciones, ¿verdad?
¿Cuánto hemos acumulado al final de año? Pues bien, cogería 1000, lo multiplicaría por 1 más el efectivo, elevo a más, el tiempo en periodos es mensual, es la liquidación es mensual, 1 más el interés mensual, efectivo mensual es 0,0185, elevado a más tiempo en meses, un año son 12 meses. Y esto es 1022 con 50. 22. Ya. Bien. Esto es un ejercicio que es casi, me dirían, pero si este es el primer ejercicio que hicimos en casi cuando planteamos el interés compuesto, no tiene más, ¿de acuerdo? Una vez interés compuesto es interés simple, se aplica muchas veces interés compuesto. Muy bien. Vamos a ver cómo determinamos, en el apartado B, la TAE de la operación. Se puede determinar de muchas formas. Una de las formas es ver cómo queda la operación financiera en un mes. Y lo que haríamos es ver pagos, cobros, y de aquí la incógnita es, si me están preguntando la TAE, me están pidiendo que haya un tanto efectivo que es anual, periodicidad 1, frecuencia 1 y sub 1, que va a permitir igualar el valor de los pagos y de los cobros. Los pagos son en un depósito a plazo, 1.000 euros en cero, pues 1.000 euros en cero. Los cobros son al cabo del mes, pues lo que hemos acumulado a final de mes, que hemos dicho que era, según el apartado A1, 1.001,81. 1.001,87, perdón. La pregunta es, ¿qué tanto efectivo anual? No lo sé, permite igualar el valor de los cobros y de los pagos en algún momento concreto del tiempo, por ejemplo, en cero. ¿De acuerdo? Esta estructura. Pagos, cobros, pagos es 1.000, cobros es 1.001,87. Tanto efectivo anual. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué planteamos? Planteamos que en cero valor pagos igual al valor de los cobros. Valor de los pagos. 1.000 en cero es 1.000. Valor de los cobros. 1.001,87 que está al cabo del mes. 0 sería 1.001,87 que lo multiplicaría por 1.001,87 lo multiplicaría por 1 más el tanto efectivo anual, le quitaría los intereses, elevamos a menos, y le quitaría los intereses de un mes. La TAE es un tanto efectivo anual, un tanto efectivo anual que tiene frecuencia 1. Bien. Yo el mes, si lo paso a años, es un doceavo, ¿verdad? En años es un
Y aquí despejaríamos este tanto efectivo. Si lo despejamos me tiene que dar el 2,25%. O hay otra forma de hacerlo, sí hay otra forma de hacerlo. Nosotros sabemos que este producto no tiene comisiones, no me hablan de comisiones, ¿de acuerdo? Luego, nosotros sabemos que la rentabilidad del producto como tanto nominal pagable mensualmente es un tanto nominal del, hemos dicho, 2,23, que tiene una periodicidad de pago mensual, tiene una periodicidad de pago de cada 12avo de año, una frecuencia 12, es un I minúscula sub 12. Esto nos ha dado que es un tanto efectivo mensual del 0,00185. Bien, me están pidiendo, bien, ya sabemos que el depósito paga un tanto nominal del 2,23 y que acumula los intereses por meses. ¿Cuál es su equivalente en efectivo anual? Lo que me están pidiendo, esta TAE no es más que el tanto efectivo que es anual, periodicidad cada un año, frecuencia 1 y sub 1, no lo sé, que es equivalente a este tanto efectivo mensual del 0,00185. Y esto también lo sabemos hallar. ¿Cuándo son equivalentes los tantos efectivos? Cuando 1 más el primer tanto elevado a más su frecuencia sea exactamente igual a 1 más el segundo tanto elevado a más su frecuencia o más su subíndice, como queráis decirlo. ¿Cuándo son equivalentes? 1 mensual y 1 anual. Pues bien, para plantear equivalencias entre un tanto efectivo mensual y un anual, diríamos que 1 más el tanto efectivo anual elevado a más su frecuencia, elevado a más 1, la frecuencia es 1, tiene que ser igual a 1 más el interés mensual, 1 más 0,00185, elevado a más su frecuencia, elevado a más la frecuencia del mensual es 12. Y aquí despejaríamos el tanto efectivo anual y nos tiene que dar el 2,25. Bien. Hacemos el 106. Me dicen, una persona coloca 6.000 euros en un depósito a 2 años que no carga comisión. Sí. Y me piden cuánto acumulo al cabo de los 2 años. Si este depósito paga, me dan el interés efectivo, el primer año, el segundo año, y me dice que paga un efectivo anual cada año del, y ese efectivo anual tiene este interés, una periodicidad de cada un año, una frecuencia 1, que es el primer año el 2% y el segundo año el 3%. Bien. Invertimos una cuantía que es 6.000. La pregunta es, ¿cuál es la cuantía final acumulada? Bien. Se trata de sumar las 6.000 intereses. ¿Cómo sumamos 6.000 intereses con interés compuesto? Pues bien, lo que hacemos es multiplicar por 1 más el efectivo elevado a más los periodos. ¿Qué problema tenemos? Que a 6.000 no le podemos multiplicar por 1 más un efectivo y elevamos a más periodos porque no hay un único efectivo, hay dos tantos efectivos. Lo que tenemos que hacer es capitalizar 6.000, primero de 0 a 1, a 6.000 sumarle los intereses del primer año y 6.000 los intereses del primer año sumarle los intereses del segundo.
¿Cómo lo hacemos esto? Con dos tantos efectivos anuales, el del primer año y el del segundo año, ¿verdad? Son anuales. Es decir, el del primer año es un tanto efectivo anual del 2%, pues multiplicaría 6.000 por 1 más el 2%, sumo intereses a 6.000, voy para adelante y pongo el tiempo en años. Y una vez 6.000 y los intereses del primer año, todo junto está al final de año, capitalizamos 6.000 un año más. ¿De acuerdo? Lo multiplicamos por 1 más 0,03 elevado a más. Para sumar los intereses del segundo año, multiplicamos por 1 más el efectivo anual, sumo intereses se eleva más tiempo en años, 1. Aquí sabríamos lo que hemos acumulado al final de los 2 años, que es 6.303,60. Bien. Tal del depósito. Bien. La tabla del depósito me están pidiendo que mide la rentabilidad como un tanto efectivo, que es anual. Frecuencia 1, periodicidad 1. Y fijaros que este depósito ha pagado el primer año un tanto efectivo anual del 2% y el segundo año un tanto efectivo anual del 3%. No hay comisiones, no hay nada. Luego, de entrada, si tuviéramos que dar un valor intuitivo para esta rentabilidad anual, ¿cuál tendría que ser? Bien, este depósito ha pagado un tanto efectivo anual el primer año del 2%, el segundo del 3%, y por término medio, ¿cuál ha sido la rentabilidad anual? Promedio del 2 y del 3, ¿verdad? Tendría que ser algo así como el 2,5. ¿Sí? Lo comentaré ahora, no tenemos por qué saberlo. Realmente es un promedio, pero no es aritmético, sino que es geométrico. En cualquier caso, nosotros podemos hallar la TAE tal como lo hemos planteado hasta ahora, ¿verdad? Yo simplemente digo qué pagos tengo y qué cobros tengo. Pagos en 0,6.000. Cobros al cabo de los 2 años. Yo he cobrado lo que he acumulado, que es 6.303,60. ¿De acuerdo? La pregunta es, ¿qué tanto efectivo anual? No lo sé, permite igualar el valor de los cobros y de los pagos. Es decir, valor pagos igual al valor cobros. Y esto lo suelo plantear en cero, porque normalmente pues, la referencia de valor siempre es la idea de valor actual, valor en cero. ¿Verdad? Valor de los pagos en cero, 6.000 que está en cero, su valor en cero es 6.000. No tiene. Valor de los cobros en cero, 6.303 que está al cabo de 2 años, su valor en cero sería 6.303,60. Lo multiplico por 1 más el tanto efectivo anual. Quito intereses a 6.303, elevo a menos. La incógnita es el interés con el que quito intereses. Y pongo el tiempo que voy para atrás, tanto efectivo, la TAE es anual, tanto efectivo anual en años. ¿De acuerdo? Si lo calculo, pues hay que ver ahora qué es lo que da. No da exactamente. Da el 2,499%. Si despejo la TAE,
Es el 2,499%. No es el 2,5. Bueno, es casi el 2,5, pero no es el 2,5 y no me he equivocado, no hay un problema de decimales. Es el 2,499. Es la idea de un promedio, es la idea del promedio de el 2 y el 3. Ambos intereses pesan lo mismo, más o menos pesan lo mismo. Pero cuando me aplican una serie de intereses durante n años, vamos a poner que son efectivos anuales. El interés efectivo anual del primer año, el interés efectivo anual del segundo año, el interés efectivo anual del tercer año, así hasta el interés efectivo anual del año número n. Yo quiero saber cuál es el tipo de interés promedio, qué tanto efectivo anual me han aplicado en promedio durante estos n años. Haríamos el promedio aritmético, ¿verdad? Es lo que nos ocurre y, bueno, está bien pensado. Pero analíticamente, este promedio no es aritmético, es geométrico. 1 más este tanto efectivo anual es el promedio geométrico. Ojo, no hallamos el promedio del efectivo anual, sino de 1 más el efectivo anual. Y es el promedio geométrico de 1 más el efectivo anual del primer año, por 1 más el efectivo anual del segundo año, así hasta por 1 más el efectivo anual del año número n. ¿Cuántos factores tiene este promedio? N, ¿verdad? Pues haríamos la raíz de n. En nuestro caso. Lo que tenemos es 2 años. El primer año me aplican un 2%. El segundo año me aplican un 3% efectivo anual. ¿Cuál es el tanto efectivo anual promedio? El promedio del 2 y el 3, ¿verdad? 2 más 3 partido por 2. Básicamente es esa idea, pero realmente yo lo que haría sería el promedio de 1 más el efectivo anual promedio. Lo que obtendría es como promedio 1 más el efectivo anual promedio. Y sería igual al producto de 1 más el primer tanto efectivo anual por 1 más el segundo tanto efectivo anual. ¿Cuántos factores tiene esta media? ¿Verdad que hago la media de dos números, de 2 y de 3, o de 1 más 2 y 1 más 3? Pues sería raíz. Esto sería 1,04. Bien. Pues aquí acaba el tema 4. Y vamos al último tema. Esto último que he comentado es, bueno, una curiosidad, que lo tengáis en cuenta. Lo que tenéis que saber es calcular la TAE, plantear una operación financiera, saber cobros y pagos y despejarle de aquí la TAE, ¿de acuerdo? Bien. Vamos al último tema, que es el tema de rentas financieras, ¿sí? Nosotros, ¿qué es lo que vamos a buscar en este tema? ¿A dónde queremos ir a parar? Bien, nosotros lo que vamos a querer hacer es reducciones financieras. ¿Sabemos hacerlas? Sí. Lo que ocurre es que si el conjunto de capitales financieros tiene una estructura financiera muy concreta, estas reducciones financieras se pueden hacer de forma rápida, me es igual que haya 2 capitales que 200.000 capitales, con estas fórmulas que tenéis aquí, que son las que están en el formulario colgadas, ¿de acuerdo? Tenemos que saberlas de memoria. Tendréis que saber este tarugo, que además esta A de aquí es esto de aquí. ¿Tendremos que saberlo de memoria? No. Este formulario que tenéis colgado y que son estas fórmulas que veis aquí,
tenemos que saber es saberlas utilizar. En función del enunciado, saberlas aplicar y utilizar. ¿De acuerdo? No tenemos que saber las fórmulas de memoria. ¿Qué nos hacen las fórmulas? Sumar rápidamente, hacer reducciones financieras en dos momentos concretos, al principio y al final. Dime. En el examen os daremos un formulario igual que en el colgado. Sí, tú tu formulario igual te lo imprimes y te apuntas más fórmulas porque estudias mejor. Bien hecho, es tuyo. Pero en el examen te daremos este. Por eso ya digo, remarco, no tenéis que saberlo, no te preocupes. Si no dices, hostias, da miedo, no dices, madre mía. No. Bien. Ya veréis que con el formulario, si estudiamos, no tiene que haber ningún problema. Hay promociones y promociones de diplomados que aprobaron matemática financiera, ¿de acuerdo? Y unos eran más listos y otros eran menos listos, es decir, había de todo. Bien. Concepto y clasificación, bien. Nosotros de lo que vamos a hablar es ¿qué es una renta financiera? Bien. La clase que vamos a ver hoy va a ser comentar las primeras transparencias que son todas de teoría, ¿de acuerdo? De comentar qué es una renta, qué es lo que estamos buscando. Digamos que ya la práctica, que la asignatura veis que es práctica, empezará la semana, el día que viene. Empezaríamos ya casi con práctica, ¿de acuerdo? ¿Qué es una renta financiera? Queremos hacer reducciones financieras, es un conjunto de capitales financieros, alfa 1 que devenga entre 1, alfa 2 que devenga entre 2, alfa 3 que devenga entre 3, alfa n-1 que devenga entre 1 y alfa n que devenga entre n. Que devengan periódicamente, que se cobran y pagan periódicamente. ¿Qué significa eso? Significa que entre un capital y el siguiente transcurre el mismo intervalo de tiempo. Es la idea de un sueldo, más o menos entre un sueldo y el siguiente transcurre un mes, las cuotas de un préstamo, los beneficios de una empresa que la empresa cierra el ejercicio pues el 31 de diciembre, cada 31 de diciembre, ¿de acuerdo? En las relaciones económicas, flujos financieros que tengan forma de renta es lo más normal. ¿De acuerdo? Sobre todo si son futuros y son predecibles, cuando predecimos algo tenemos que predecir también más o menos este sueldo con qué periodicidad se cobra mensual, estos beneficios con qué, o estos flujos de caja con qué periodicidad te vengan, pues los coloco situados cada 31 de diciembre. ¿De acuerdo? Y nosotros, este conjunto de capitales financieros, ¿qué van a hacer estas fórmulas? Estas fórmulas van a sumar los capitales, buscamos sumarlos normalmente, cuando empieza la renta, cuando empieza el hecho que genera la renta, en un préstamo cuando contrato el préstamo, en un sueldo cuando firmo mi relación laboral, en una empresa cuando empieza a operar la empresa, ¿de acuerdo? Cuando sumo los capitales al principio le llamo valor actual. Hay muchas fórmulas de valor actual en función de la renta en esos formularios. Y otro momento importante para sumar los capitales de la renta es cuando acaba la renta, cuando se extingue, valor final. ¿De acuerdo? A esto se le llama ya el valor final. Con esto vamos a estar todo el mes, así que hablo de valor actual y valor final y os vais a cansar de oír valor actual y valor final. ¿De acuerdo? Y de ver estas representaciones de renta. Ponemos aquí un ejemplo de renta y un ejemplo de no ser renta. ¿De acuerdo? Aunque pueda parecer lo contrario. Hemos dicho que renta es un conjunto de capitales financieros que se pagan y cobran periódicamente. Lo que dice que algo es una renta o no es que entre un capital y el siguiente transcurra siempre el mismo intervalo de tiempo. No que los capitales sean iguales. Pueden ser iguales, pueden ser diferentes. ¿De acuerdo? Un ejemplo de renta sería, aquí empieza la operación financiera, al cabo de 4 meses aparece el primer capital y después el segundo aparece a los 13 meses, el tercero a los 22 meses y el cuarto a los 31 meses. Fijaros que entre un capital y el siguiente transcurre siempre 9/12 de año, 9 meses. El primer capital es 1 euro, el segundo es 1000, el tercero es 200 y el tercero 737. Aunque son capitales en sus cuantías como que no tienen nada que ver, fijaros que entre un capital y el siguiente siempre transcurre el mismo intervalo de tiempo, que es una periodicidad muy rara,
pero es el mismo intervalo de tiempo, 9 meses. Sería una renta que devenga cada 9 meses. ¿De acuerdo? Ejemplo de algo que nos parece como muy regular, pero que no es una renta. Cobro 1.000 euros dentro de un mes, 1.000 euros de un año, 1.000 euros dentro de 2 años, 1.000 euros dentro de 4 años y 1.000 euros dentro de 5 años. Si veo el tiempo que transcurre entre un capital y el siguiente, veo que entre el primero y el segundo transcurre un año, entre el segundo y el tercero 2 años y entre el tercero y el cuarto 1 año. Esto no es una renta, no hay una regularidad en los devengos. ¿De acuerdo? Llamamos como P mayúscula a la periodicidad de la renta, cada cuántos años se cobra una paga capitales, si la renta es mensual, P es igual a 1/12 y M mayúscula sería la frecuencia de la renta. ¿Cuántas veces en un año cobro capitales? Una renta mensual. 12, ¿de acuerdo? ¿Cómo vamos a clasificar las rentas? Vamos a utilizar 5 criterios y mezclando estos criterios nosotros hemos caracterizado, hemos pues identificado una renta, ¿verdad? Igual que si clasificamos, no sé, coches, pues por su potencia, por su tamaño, pues bueno, tenemos que combinar todos los criterios para caracterizar un coche, pues con una renta exactamente igual. El primer criterio, ¿cuándo empieza la operación financiera respecto a cuándo empieza la renta? Es decir, ¿cuándo empieza la causa que origina la renta respecto a la renta? El segundo criterio es ubicación del término de la renta dentro del periodo de cobro. Una renta mensual se cobra al principio o al final del periodo del mes, por ejemplo. El número de términos de la renta, si tiene un número finito, o veremos que hay rentas que tienen un número infinito de términos perpetuas, ¿de acuerdo? La periodicidad de la renta, cada cuánto se cobra o se paga, si es mensual, trimestral, anual. Y el criterio 5 es cómo varían los capitales de la renta. Hay rentas muy típicas que son constantes y veremos dos tipos de variaciones que también son muy usuales en la práctica y cuando veamos cómo se plasman diremos, pues esto en la práctica pues puede darse, ¿verdad? La progresión geométrica y la progresión aritmética. Bien. Empezamos con criterio 1, cuando empieza la renta. La renta inmediata ocurre que los periodos de la renta, periodos donde se cobra o se paga un capital, empiezan cuando empieza la operación financiera o empieza el suceso económico, el evento económico que origina la renta. En 0 empieza la operación financiera, ya en 0 hay el primer periodo de la renta, donde se paga el primer capital alfa 1. Una vez aparece el primer periodo, el resto de periodos vienen consecutivamente. El segundo periodo de la renta, donde se cobra o se paga alfa 2, el tercer periodo de la renta, donde se cobra o se paga alfa 3, y así sucesivamente hasta el periodo número n de la renta, donde se cobra o se paga alfa n. De tal forma que en el inicio estamos en 0, aquí estamos en 0 al que le hemos sumado una vez p, 1p, aquí estamos en 0 al que le hemos sumado una y dos veces p, 2p. Aquí estamos en 0 al que le hemos sumado 1, 2 y 3 periodos, 3 por p. Y así pues, este último diferimiento np es 0 al que le hemos sumado una vez p, dos veces p, 3 veces p hasta n veces p. Hemos dicho que los términos de la renta se cobran o se pagan dentro del periodo. ¿Dónde vamos a colocarlos? Podían estar al principio, podían estar al final. Nosotros en esta renta vamos a colocarlos al final. Alfa 1 del primer periodo lo colocamos al final. Sería la idea de un sueldo. Alfa 2 del segundo periodo se coloca al final. Alfa 3 del tercer periodo se coloca al final. Así hasta alfa n del último periodo se coloca al final. Hemos colocado al final. Ejemplo de renta inmediata.
En la práctica, los préstamos se piden y ya ese mismo periodo hay que pagar al final del periodo o al principio del siguiente, ese mismo periodo se paga la cuota del préstamo. ¿De acuerdo? En una relación económica que no sea financiera, por ejemplo, en un trabajo, si empezamos a trabajar a principio de mes, ese mismo mes, a final de mes ya devenga el primer sueldo. Serían ejemplos de rentas inmediatas. Renta diferida. En cero empieza la operación financiera o el suceso económico que genera la renta, y hasta que empiecen los términos de la renta, hasta que empiezan los periodos de la renta, hay un diferimiento. ¿Sí? Hasta que empiezan los periodos de la renta, hay un diferimiento. Empieza la operación financiera, no empiezan los periodos de la renta, transcurre un diferimiento. Bien, una vez ha transcurrido el diferimiento, ya aparece el primer periodo P de la renta, donde se paga el término amortizativo 1, el segundo periodo P, donde se paga alfa 2, el tercer periodo P, donde se paga alfa 3, y es hasta último periodo N, P, donde se paga alfa N. ¿De acuerdo? De tal forma que aquí estamos en 0, al que le hemos sumado el diferimiento E de años. Aquí estamos en D, al que le he sumado un periodo P. Aquí estamos en D, al que le he sumado un periodo, 2 periodos. Aquí estamos en D, al que le hemos sumado un periodo y 2 periodos P. Aquí estamos en D, al que le hemos sumado un periodo, 2 periodos y 3 periodos P. Y así sucesivamente, hasta que el último diferimiento, ¿de acuerdo? D más N, estamos en D, al que le hemos sumado hasta N periodos P. ¿Yo qué he hecho en este esquema? Yo lo que he hecho ha sido colocar el término correspondiente al primer periodo al final del periodo, el término correspondiente al segundo periodo al final del segundo periodo, el término correspondiente al tercer periodo al final del tercer periodo y el término correspondiente al último periodo al final del último periodo. ¿De acuerdo? Ejemplo de este tipo de rentas. Pues, por ejemplo, un plan de jubilación. Yo inicio aquí mi plan de jubilación y me jubilo dentro de 20 años. Hasta que no ha transcurrido estos 20 años, yo no cobro mi renta, que a partir de ahí puedo cobrar una renta mensual. Cuando han transcurrido 20 años, pasa un mes, me he jubilado. Me he jubilado al cabo de los 20 años y cuando transcurre un mes ya cobro el primer término de la renta. Una vez cobro el primer término, el segundo término lo cobro al cabo de un mes, el tercer término lo cobro al cabo de un mes, así hasta que me muera, ¿verdad? Criterio 2. El segundo criterio para clasificar rentas es dónde se ubica la renta dentro del periodo de cobro. Puede ser una renta vencida o postpagable, o puede ser una renta anticipada o prepagable. ¿Sí? La idea intuitiva es la idea del sueldo y el alquiler. El sueldo es al final de mes, postpagable, vencido. El alquiler lo pago a principio de mes, es prepagable, anticipado. ¿De acuerdo?
¿Qué es lo que tendría la renta vencida? Vamos a suponer que todas son inmediatas. En 0 empieza el suceso económico, la operación financiera que genera la renta. Si la renta es vencida, ya después de 0 hay el primer periodo de la renta, después el segundo periodo de la renta, después el tercer periodo de la renta, así hasta el periodo número n de la renta. De forma que estamos en 0, aquí estamos en 0 más un periodo. En 2P es 0 al que le hemos sumado 1 y 2 periodos. 3P le hemos sumado 1, 2 y 3 periodos. Así hasta que a NP le hemos sumado 1, 2, 3. Le hemos sumado 1, 2, 3, así hasta N periodos. Tenemos el término del primer periodo, del segundo periodo, del tercer periodo y del periodo número n. Si la renta es vencida, los términos de cada periodo se cobran o se pagan al final del periodo. El término del primer periodo, alfa 1, se cobra o se paga al final. El término del segundo periodo se cobra o se paga al final, el del tercer periodo al final y el del último periodo, el del periodo n, al final del periodo. ¿Qué ocurre con la renta anticipada? Que los términos de cada periodo se cobran o se pagan al principio. Tendríamos, si la renta es inmediata, en 0 empieza la operación financiera, ya hay el primer periodo de renta. Una vez aparece el primer periodo de la renta, aparece el segundo periodo de la renta, el tercer periodo de la renta, así hasta el periodo número n de la renta. En el primer periodo se cobra o se paga alfa 1, en el segundo alfa 2, en el tercero 3, así hasta en el último alfa n, ¿verdad? Bien. Si la renta es anticipada, los términos de la renta se cobran o se pagan al principio. Alfa 1 correspondiente al primer periodo se cobra o se paga al principio. Alfa 2 del segundo periodo, si es anticipada, se cobra o se paga al principio. Alfa 3 del tercer periodo se cobra o se paga al principio. Y alfa n, correspondiente al último periodo, se cobra o se paga al principio. Ejemplo, alquiler. ¿De acuerdo? Sería un poco la idea de se cobran o se pagan, el alquiler de noviembre lo hemos pagado ahora. En cambio, el sueldo de noviembre no lo cobramos hasta el 30 de noviembre. ¿De acuerdo? Tercer criterio. Número de términos de la renta. Las rentas pueden ser o temporales o perpetuas. Temporales, el número es finito. Es 2 porque una renta es un conjunto de capitales financieros o superior, pero es contable. Perpetuas, en principio, no tienen un final definido. ¿De acuerdo? Dejémoslo ahí. A partir de aquí, si pensamos en somos cristianos y que el fin del mundo tiene que llegar, pues todas las rentas son temporales porque se acaban, ¿de acuerdo? Pero en principio, perpetuas es que no hay un final definido. Existen en la práctica ambas. Temporales es un préstamo, pero por ejemplo, perpetuas, cuando valoramos una empresa, para valorar una empresa se valora la suma de los dividendos que se espera que pagará en el futuro. Y no se le da un horizonte temporal definido. Cuando valoramos una empresa, suponemos una renta perpetua, por ejemplo. ¿De acuerdo? Hay bonos que únicamente pagan intereses a perpetuidad. Bien, eso también es una renta perpetua y se valora como una renta perpetua. Bien. Criterio cuarto, periodicidad de la renta. Bien. La renta devenga periódicamente. Son capitales financieros, pero que tienen una regularidad en el tiempo. ¿Cómo puede ser esta regularidad? Pues hay infinitas regularidades. Mensuales, trimestrales, semestrales, anuales, bimensuales, cuatrimestrales, bianuales. Cualquier periodicidad que os podéis imaginar es susceptible de ser la periodicidad de una renta. Por ejemplo, mensual, P significa lo mismo que el interés. Cada cuántos años se pagan intereses, cada 12avo de año. La frecuencia es 12. Trimestral, periodicidad se paga en términos o se cobran cada cuarto de año. La frecuencia es 4. Semestral, la periodicidad es se cobra o paga en términos cada medio año. La frecuencia
Es 2 veces al año, anual, se cobran o pagan términos cada periodicidad, cada un año, frecuencia 1, etcétera. ¿De acuerdo? Y después, el último criterio de clasificación de rentas es la variabilidad de los términos. Los términos, ¿cómo varían? Bueno, hay infinitas variabilidades, ¿verdad? Pero nosotros cuáles estudiaremos y qué son las que son típicas en la práctica. En primer lugar, y hasta aquí llegará el primer parcial, rentas constantes. Todos los capitales son iguales. Es muy típico en la práctica, por ejemplo, el sueldo dentro de un año suele ser constante. En las operaciones financieras, las cuotas de los préstamos suelen de alguna forma pactarse cierta forma constante. ¿De acuerdo? Lo utilizaréis las rentas constantes muchísimo en la asignatura, los que os matriculáis de valoración de operaciones financieras. ¿De acuerdo? Por ejemplo, las cuotas de préstamo. Bien. Y después tenemos las rentas variables. Podemos definir como rentas variables aquellas donde, como mínimo, un término es diferente. Puede ser un término diferente o pueden ser muchos términos diferentes. Aquí hay infinitas posibilidades, ¿verdad? Pero hay como posibilidades importantes en la práctica financiera, fórmulas que tenemos para sumar rápidamente los términos de estas rentas, son los términos que varían en progresión geométrica, los términos que varían en progresión aritmética. ¿Qué significa variar en progresión geométrica? Volveré a ello cuando veamos las rentas, ¿de acuerdo? Significa que el término siguiente es el anterior por algo, ¿sí? El beneficio siguiente es el anterior que lo he multiplicado por algo que es Q, la razón de variación. Que normalmente es 1 más un porcentaje acumulativo. Dicho así, diréis, ¿y este personaje qué me está diciendo? Pues bien, es la idea de los sueldos van a aumentar con el IPC que aumenta un 3%. Pues es progresión geométrica. A mí cuando me hablaban en la pandemia del factor Rho y me decían si era mayor que 1 o menor que 1, lo que me estaban hablando era de que el crecimiento mensual era 1 más. Si había crecimiento, sumabas, crece un 3% el número de casos de COVID, sumabas el 3%. Si bajaba el COVID, es que al 1 les restabas o le sumabas el menos 3%. ¿De acuerdo? La idea de las capitales aumentan anualmente un 2%, un 3%, la idea del IPC aumenta un 2%, es la idea de variación en progresión geométrica. ¿Sí? Bien. La idea de variación aritmética es la idea de aumento en euros. Si yo os digo que los beneficios aumentan cada año en 200 euros, en 300 euros o en 3.000 euros, estoy diciendo que estos beneficios aumentan en progresión aritmética. Progresión aritmética es, el término siguiente es el anterior más algo. Y ese más algo, este H, no se interpreta como un porcentaje de aumento, aumenta un 3% del sueldo, sino euros. En mi caso serían euros, serían moneda. Si yo os digo que los beneficios aumentan en 200 euros, estoy hablando de progresión aritmética, diría que H es más 200. Volveremos a ello cuando hablemos de estas rentas dentro de 2 semanas o así, ¿de acuerdo? Bien. Nosotros, esto ya lo digo, quizá en el final no, pero en el parcial sí, como ejercicio de teoría, de estos que vale medio puntillo, es muy típico que ponga, represéntame una determinada renta, yo os pongo en función de los criterios que hemos estudiado, porque una renta tengo que, de alguna forma, a la hora de representarla, necesito saber todo, si es inmediata o es diferida, si es anticipada o es vencida, si el número de términos es 7 o es perpetua, si la renta es mensual, es trimestral, es anual, y cómo varían los términos, si es constante, los términos son iguales o son variables, ¿de acuerdo? Y yo, es muy típico que en el parcial os pida como ejercicio, represéntame tal renta. Por ejemplo,
una renta inmediata, anticipada, con 3 términos y mensual. ¿De acuerdo? Es decir, si es mensual, tiene una periodicidad de cada un doceavo y además es constante. Todos los términos son iguales. Estoy diciendo que la renta es inmediata, en 0 empieza la operación financiera, en 0 empieza la renta, ya que hay el primer periodo de la renta. Una vez aparece el primer periodo, aparece el segundo periodo de la renta y aparece el tercer periodo de la renta. No hay n, hay 3 términos, ¿de acuerdo? Luego ya he representado que es inmediata y que tiene 3 términos. La renta es mensual, estos periodos son mensuales. Luego aquí estoy en mes, un doceavo, aquí estoy en 2 meses, 2 doceavos, aquí estoy en 3 meses. Los términos son constantes, es decir, el término del primer periodo, alfa 1, del segundo periodo, alfa 2 y del tercer periodo, alfa 3, no son alfa 1, alfa 2, alfa 3, sino que son constantes. Me queda por colocar estos términos. Me dicen que la renta es anticipada. Es decir, el término del primer periodo estaría situado al principio del periodo. El término del segundo periodo estaría situado al principio del segundo. Y el término del tercer periodo estaría situado al principio del tercer periodo. Bien, otro ejemplo podría ser, bien, represéntame una renta que sea diferida a 20 años, es vencida, es trimestral, tengo 60 términos y son variables. ¿Sí? Bien. Yo lo que tendría es el 0 inicio de la operación financiera y el inicio de la renta, de los términos de la renta, transcurren 20 años, pues cuando han transcurrido 20 años. ¿Sí? Una vez empieza el primer periodo, vendría el segundo periodo, el tercer periodo, así hasta el periodo, me dicen que hay 60 términos, pues habría hasta 60 periodos. Me dicen que los términos son trimestrales. Este periodo es cada cuarto de año. ¿Sí? Luego lo que tendríamos es que estamos en 20, 20 más un trimestre, 20 más 2 trimestres, 20 más 3 trimestres, así hay hasta 60 periodos, 20 más 60 cuartos de año, 20 más 60 trimestres. ¿Y qué ocurre con los términos del primer periodo, del segundo periodo, del tercer periodo, así hasta del periodo número 60? Me dicen en primer lugar que son variables, no son alfa constantes, son variables. Y me dicen que se cobran o se pagan al final del periodo. Alfa 1 al final del primer periodo, alfa 2 al final del segundo periodo, alfa 3 al final del tercer periodo y alfa 60 al final del periodo número 60. ¿De acuerdo? Bien. Ya hemos representado la renta. Pues estos son ejercicios de teoría típicos que pueden salir en un final y pueden salir seguro que en el parcial sale alguno de estos. Así, ¿de acuerdo? Bien. Lo último que vamos a ver es la idea general de lo que significan absolutamente todas las fórmulas que tenéis aquí. Las explico después detalladamente de dónde vienen a lo largo de pues, todo el mes y las aplicamos y hacemos 1000 ejercicios. Pero resumidamente sabemos lo que significan, porque es el resultado de hacer reducciones financieras. Nosotros, ¿qué vamos a valorar? De entrada vamos a valorar rentas temporales, tienen principio y tienen fin, inmediatas, en 0 empieza la operación financiera, pues ya hay el primer periodo de la renta, una vez aparece el primer periodo aparece el segundo, el tercer periodo, así hasta el periodo número n,
De forma que estamos aquí en 0, aquí estamos en 0 al que le hemos sumado una vez P, aquí estamos en 0 al que le hemos sumado una y dos veces P, en 2P, aquí estamos en 0 al que le hemos sumado una, dos y tres veces P, y aquí estamos en 0, que ha transcurrido 1, 2, 3, así hasta n periodos. Estamos en... ¿De acuerdo? Y las rentas son vencidas, es decir, alfa 1 correspondiente al primer periodo se cobra, se paga al final del primer periodo. Alfa 2 del segundo periodo se cobra, se paga al final del segundo periodo. Alfa 3 del tercer periodo se cobra, se paga al final del tercer periodo. Y alfa n del último periodo se cobra, se paga al final del último periodo. Bien. Nosotros lo que vamos a valorar es la renta en dos momentos importantes. Cuando empieza, valor actual, y apuntar. Valoramos la renta un periodo antes del primer capital, esto va a ser muy relevante. ¿Dónde está el primer capital? Un periodo antes, si la renta es mensual un mes antes, si la renta es semestral antes. Y lo que haremos será también sumar las rentas cuando acaba la renta. Cuando acaba la renta es donde está el último término. ¿De acuerdo? Bien. Y nosotros, como interés de valoración, utilizaremos un tanto que tenga igual frecuencia y periodicidad que la renta. Si la renta es mensual, un tanto efectivo mensual. Si la renta es anual, un tanto efectivo anual. Eso no es ningún problema, porque sabemos hallar equivalencias entre regímenes financieros o de interés compuesto o de descuento compuesto a interés compuesto. ¿De acuerdo? Eso no va a ser ningún problema, no es algo restrictivo. Ya vimos en un ejercicio del tema 4 que si tenía el tiempo en años, pues hombre, me era más cómodo trabajar con un tanto efectivo anual que no con uno trimestral. Pues aquí, si tengo el tiempo en los periodos en los que sea, trabajaré con un tanto efectivo que sea de la misma periodicidad. Y yo os he puesto el ejemplo de una renta mensual que dura 3 años. Es temporal, tiene principio y tiene fin, dura 3 años, es mensual, luego si es inmediata ya en 0 aparece el primer mes, una vez aparece el primer mes aparece el segundo mes de la renta, el tercer mes, así hasta el mes 36 de la renta. Y los términos son vencidos. Alfa 1 correspondiente al primer mes se cobra, se paga al final del mes. Alfa 2 del segundo mes se cobra, se paga al final del segundo. Alfa 3 del tercer mes se cobra, se paga al final del tercer mes. Y alfa 36 se cobra, se paga al final del mes 36. ¿Sí? Nosotros esta renta la valoraremos o bien un mes antes del primer capital, a esto le llamo calcular el valor actual, o dónde está el último término, a esto le llamo calcular el valor final. ¿Y cómo valorar esta renta? Esta renta es mensual, ¿verdad? Pues yo la valoraré con un tanto efectivo que sea mensual, porque los capitales se cobran por meses. Que resulta que en enunciado me dan un tanto efectivo anual de frecuencia 1, me es igual, lo se pasará mensual. Que enunciado me dan un tanto efectivo trimestral de descuento compuesto, me es igual, se hallar su equivalente en efectivo anual de interés compuesto. ¿Sí? Yo utilizaré un tanto efectivo que me sea cómodo para valorar esta renta. ¿De acuerdo? Si la renta es mensual, un tanto efectivo mensual de interés compuesto. Que me dan un tanto con otra frecuencia o de descuento compuesto, me es igual, si hallar su equivalente. Esto lo vimos en el tema anterior. Valor actual. Ya acabamos, ¿eh? Nos quedan 5 minutos y si queréis os enseño los parciales. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué es el valor actual? Es la suma de los capitales de la renta
empieza la renta al principio. Fijaros que el valor actual es la suma de la estructura es el primer capital, es pensar, se hace, las fórmulas salen con una estructura de razonamiento de primero de primaria. Sumo el primer capital más el segundo capital más el tercer capital más el capital número n. Es lo que hago, no hago más. Bien, pero ¿qué es lo que ocurre? Hombre, esto hay que corregirlo con un interés porque un euro no vale lo mismo hoy que mañana ni que pasado, ¿verdad? Por el efecto temporal que esto se plasma en un grado de preferencia por la liquidez, un tipo de interés. ¿Qué tipo de interés? Pues nosotros con las rentas utilizaremos un tanto efectivo de interés compuesto de igual periodicidad que la renta, ¿sí? Nosotros el tiempo lo contamos en periodos, no hace falta complicarse la vida con voy a pasar los capitales estar en años, el tanto efectivo es trimestral, un año, estos años en trimestres son, no. Cuento el tiempo en periodos. Al primer capital le resto intereses de, es un tanto efectivo de igual periodicidad de un periodo, pues elevado a menos un periodo. Al segundo capital le resto los intereses de 1 y 2 periodos, elevo a menos 2 periodos. Así voy haciendo hasta el último capital, que para sumarlo en cero le resto los intereses de n periodos. En mi caso, la renta es mensual, al primer capital le resto el interés de un mes, al segundo capital le resto el interés de 2 meses y al último capital le resto el interés de 36 meses. ¿Sí? No tiene más. Esto lo sabemos hacer, no estoy explicando nada que no sepamos hacer. Hemos hecho ejercicios prácticos iguales que este. Ya hemos hallado el valor actual. Y el valor final es la suma de los capitales de la renta al final. ¿Cómo puedo hacer esto? O bien hago esta misma suma, capital por capital, el primero, el segundo, el tercero, el número n y corrigiéndolo por los intereses, o nosotros a la hora de trabajar con las fórmulas, deducirlas, yo como he hallado el valor actual de la renta, yo sé que esta renta vale lo mismo que el valor actual en cero, esta renta vale lo mismo que el valor final en n, el valor actual y el valor final son exactamente lo mismo. ¿Cómo hallo el valor final a partir del valor actual? Simplemente cogiendo el valor actual y sumándole los intereses de n periodos. Cogiendo el valor actual y multiplicándolo por 1 más el efectivo elevado a más n al valor actual, le sumo, elevo a más los intereses de n periodos. El valor final de esta renta que tiene 36 meses, valor final lo simbolizo como Sn. ¿Cómo lo podría hallar? Pues bien, la primera alternativa sería sumar capital por capital. Valor final, 36. El capital 36 que está en 36 no lo corrijo por intereses. Al capital 35 le sumo el interés de un periodo, ¿verdad? Pues al capital, perdonad, esto sería así el capital. Vale, no está mal. Al capital 1 le sumo el interés de 35 meses, ¿verdad? Pues al capital 1 lo capitalizo 35 meses. Al capital 2 le sumo los intereses de 34 meses, lo capitalizo, elevo más 34. Sería una alternativa. La otra, bien, yo ya he hallado el valor actual, ¿verdad? Yo sé que esta renta vale lo mismo que un único capital, que es el valor actual en cero. Y esta renta vale lo mismo que el valor final en el mes 36. Valor actual y valor final también son lo mismo. El valor final lo hallo cogiendo el valor actual y capitalizándolo 36 meses, multiplicándolo por 1 más el tanto efectivo mensual, sumo, voy para adelante, 36 meses. El valor actual lo multiplicaría por 1 más el mensual y le sumo los intereses. Bien. Me es igual la fórmula que cojáis de estas fórmulas de valor actual o de valor final. Todas significan lo mismo. Valor actual. Sumamos los capitales un periodo antes del primer capital. Valor final, ¿dónde está el último? Todas las fórmulas, todos
todo hacen lo mismo. En este tema no vamos a hacer nada que no sepamos hacer, no aprenderemos nada nuevo, entre comillas. Simplemente aprenderemos a utilizar estas fórmulas y aplicarlas de forma que la suma de los capitales sea rápido. ¿Por qué no será interesante? Hombre, porque yo os puedo poner el valor actual de una renta de 200 capitales. Podemos ir capital por capital y no acabáis, tenéis un 0, o podéis utilizar la fórmula de valor actual y es pues 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, ¿de acuerdo? Bien, el próximo día ya empezaríamos con los ejercicios y con lo que sería rentas constantes, que sería ya básicamente ejercicios, ¿de acuerdo? Pues lo dejamos aquí y si queréis ver